Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, nuestro público virtual habitual ya a estos foros y conversaciones que llevamos a cabo desde Agorafau, desde la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y que durante este año extraño nos ha permitido llegar a ustedes con las conversaciones que la academia, la docencia, la investigación y la extensión generan e intentan llevar a ustedes, a los interesados, al público de la facultad, al público externo, y que agradecemos en su atención y también a la iniciativa que ha permitido esta vez traer esta conversación sobre sustentabilidad y paisaje, que nos va a mostrar el trabajo reciente de nuestros egresados, de nuestros titulados de la facultad, jóvenes, su creatividad, sus propuestas, que es parte de esta formación que nos autoexigimos y que finalmente permite aporte, permite llevar a cabo y materializar un discurso que creo que es un gran desafío para nuestras disciplinas. Esta actividad va a ser moderada por la académica Pilar Barba. Ella es arquitecta de nuestra facultad, es doctora en Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ella es docente y exdirectora del Departamento de Arquitectura de nuestra facultad. Así que ella presentará a nuestros invitados, arquitectos jóvenes con energía que van a mostrar su trabajo y que lo compartirán para mostrarlo a nuestra comunidad, a los estudiantes, también a los docentes como una guía, una posibilidad, ¿cierto?, de estos trabajos donde hay multidisciplina, multifunción, multiescalaridad y gran parte de los debates que nuestra facultad intenta. Así que muchas gracias a ustedes por sumarse a este panel y participar de él. Gracias, Pilar, te doy la palabra ahora, y gracias al público que está viendo esto a través de Facebook Live, a través de nuestro canal, que además quedará colgado en la red. Así que en nombre del decano Manuel Amaya, nuestra Dirección de Extensión y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias, Alberto, por este saludo, por esta introducción. Quisiera agradecer también a la facultad por darnos este espacio de reflexión, que han sido grandes oportunidades a propósito de la pandemia, frente a toda la adversidad. Creo que se han creado espacios de discusión muy interesantes, que nos permite además llegar a un público bastante más amplio que el habitual. Quiero dar también la bienvenida a todos quienes se están sumando a este foro, a esta conversación del día. Quisiera presentar a Paulina Fernández, a nuestros invitados. A Paulina Fernández, ella es arquitecta de la Universidad de Chile, máster en Arquitectura de Paisaje y Planificación Medioambiental en Berkeley. Es socia fundadora de Workscape. Es profesora invitada en la carrera de arquitectura. En este momento está haciendo taller de primer año y es profesora guía de proyecto de título. Y también ejerce docencia en la Universidad Diego Portales. Quiero darle la bienvenida también a Francisco Alar, que es arquitecto de la Universidad de Chile, con quien tenemos una larga historia de trabajo, docencia y amistad. Pancho es máster en Landscape Architecture en la Universidad de Pensilvania, ganador del premio John Dixon Hunt en Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura del Paisaje. Es docente, socio fundador y gerente de la Art Partner. Es docente de la UDD en el Magíster Ciudades Sustentables y también profesor guía de título en nuestra facultad. Pancho también tuvo un reconocimiento hace unos años atrás, que no está en el currículum oficial, que reconocía dentro de los arquitectos del paisaje más promisorios. Creo que tenemos una gran oportunidad hoy día. Las razones de la aparición renovada del paisaje en la cultura contemporánea sin duda son múltiples, como múltiples también las acepciones de la palabra paisaje y variadas las disciplinas que lo estudian. Yo espero que nos acompañen hoy día no solo arquitectos, sino que también colegas de geografía,
de diseño y de diseño del paisaje, los urbanistas también especialmente. Como nos plantea Corner, el paisaje no es equivalente a territorio o medio ambiente. El paisaje es menos un objeto cuantificable que una idea, una manera cultural de mirar y como tal permanece abierta a la interpretación, el diseño y la transformación. Esto lo dice Corner. Porque a diferencia de territorio que puede ser objetivable como un área definida y limitada que incluso puede asociarse a una posesión legal, a una institución, a un país o incluso a un individuo, eh, y también a diferencia del medio ambiente, el paisaje es un objeto autónomo cuya realidad es y no es física. Esa es nuestra materia de trabajo. Em, Parece también, y eso quiero meterlo, digamos, en la reflexión, que en el caso de Chile resulta especialmente paradójico que en un país que se ha dado a conocer globalmente, internacionalmente, por su rica geografía y paisajes remotos, no haya desarrollado en paralelo una arquitectura y un urbanismo orientado por el paisaje, posiblemente su principal patrimonio. Creo que posiblemente esta es la más importante tarea de los arquitectos chilenos, contribuir a una real valoración del paisaje en todas sus dimensiones, en todas las dimensiones de la vida, desde la cotidiana a la política, permitiendo de este modo revincular los sistemas naturales y sociales, la cultura y la ecología. De algún modo, los invitados que tenemos hoy día en su trayectoria desde los inicios de su trayectoria profesional, eh, han trabajado en temas de paisaje. Por lo tanto, creo que es un lujo tenerlos hoy día y poder plantearle dos grandes líneas de trabajo en esta conversación. La primera tendría que ver con el concepto de multiescalaridad. En el año 2012, nuestra facultad eh, se reestructuró por completo, reestructuró sus departamentos, sus escuelas, teniendo como en el centro de esa discusión el concepto de multiescalaridad, pensando que en ese concepto se podrían unificar, entre otras cosas, las distintas disciplinas que allí concurren, pero también de ese modo contribuir de una manera más adecuada a los problemas que hoy día enfrenta la ciudad. Sin embargo, a mi juicio, ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años. ¿Cómo definimos el concepto de multiscalaridad? Y a mí me interesa también plantearlo en tres ámbitos. ¿Cómo se investiga? O sea, cómo creamos conocimiento, cómo se define, cuál es la base epistemológica de la multiescalaridad, cómo se enseña un pensamiento multiescalar, cómo el paisaje también exige una racionalidad que no es la racionalidad clásica que se nos ha inculcado como arquitectos, y tampoco es la racionalidad de los planificadores urbanos. Entonces, ¿cuál es esa racionalidad que transmitimos? Y en caso de ustedes dos, ambos están junto con su trabajo profesional, también ejercen un fuerte trabajo en docencia. Y por último, en la profesión, que es por donde vamos a partir, ¿no es cierto? Al mostrarnos dentro de su propia experiencia profesional eh, cómo el concepto de multiescalaridad se hace carne, se hace, se hace también un aporte a la planificación y a la arquitectura. Y el segundo tema que quisiera proponerles también es cómo la idea de los procesos que se despliegan en el tiempo, que están consustancial a los problemas de paisaje, cuando uno trabaja en paisaje, cuando uno trabaja en un parque, en, una, en proyectos más propios de paisaje, es absolutamente natural. Pero cómo esa traslación de la idea de los procesos, cómo afecta al diseño arquitectónico y al diseño urbano. Entonces quisiera partir por darle la palabra a Paulina
para que inaugure esta conversación y que podamos abrirla luego también a nuestros invitados, a los que nos escuchan. Adelante, Paulina. Hola, gracias Pilar por la introducción y por la presentación, en verdad, por la invitación y por la presentación. Bueno, a partir de esos temas les voy a presentar un par de proyectos que sobre todo he estado trabajando. Todavía están todos en proceso, así que no hay muchas imágenes finales, pero me encantaría mostrarlos cómo esos mismos temas uno los lleva más a proyectos reales, incluso a la realidad. Voy a poner pantalla completa. Ok. Ya, este es un proyecto en la 9ª región, es un parque privado de 7.000 hectáreas, donde básicamente nos invitaron a que viéramos una proyección sustentable de este gran terreno, de este gran paño que tiene lago, una serie de lagunas, ríos e incluso hasta cumbres con nieve, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nosotros siempre hacemos en un primer proceso, hacemos todo un barrido de información y de tratar de entender este paisaje a distintas escalas para luego llegar a tomar decisiones. Esto siempre es el tipo como de plano, planimetría, mapas que generamos un poco en la oficina, tratar de entender cuáles son los niveles de erosión, el relieve, tratar de entender la vegetación, los distintos paños de vegetación. Lo mismo, la pendiente. Entonces, todo esto son una serie de indicadores de este paisaje, para luego llegar a tomar y parte importante, bueno, sobre todo en este caso, era el agua, porque el encargo era llegar a proyectar para los actuales como dueños, llegar a proyectar en un futuro, unos futuros dueños, pero mantenerlo dentro de esta condición más privada, ¿ya? Entonces también, bueno, aparte de eso, hay todo un estudio del mismo lugar, que es esta observación en el lugar, esta observación en el paisaje, que de repente a lo mejor no es lo que te arroja el programa del Sistema de Información Geográfica, sino este levantamiento, incluso lo que uno podría llegar a entender como la observación de lupa, o sea, y sobre todo entender este bosque que tiene distintos estratos y distintas incluso condiciones de paisaje dentro de este mismo paño, ¿ya? Por otro lado también, aparte de todos esos evaluadores de paisaje que son los que te entregan el terreno, nosotros teníamos una serie de trabajo con los mismos como todos los como interesados en el proyecto, y establecimos una serie de indicadores, ¿ya? Y esos indicadores, por ejemplo, era que toda alguna vivienda o infraestructura futura estuviera cerca de alguna cercanía de algún afluente de agua. Lo mismo, o sea, y después con eso mismo, o sea, se estudió de distintas formas todas las condiciones como del agua del lugar, para luego tener distintos criterios como evaluadores. Lo mismo también se hizo con con el camino existente, que estuvieran también relativamente cerca de estos caminos. Y luego se llegó a establecer finalmente estas 16 hectáreas, o sea, 16 zonas de 4 hectáreas cada una, que finalmente corresponde al 1,1% de estas 7.000 hectáreas. O sea, básicamente era muy poco. Y es donde estas hectáreas también son arrojadas a partir de esta sumatoria que uno las mete en este programa, que creo que incluso, bueno, con Francisco teníamos esa conversación de lo importante que es trabajar con geografía, de este entendimiento como del terreno, de lo que el terreno te entiende y cómo tú de alguna manera lo tratas de entender y proyectar para un proyecto futuro. También le hicimos una serie de indicadores donde estas distintas 4 o 16 áreas de 4 hectáreas cada una estuvieran todas por sobre estos indicadores de valores, por sobre el valor 4 o 5 que nosotros en ese minuto la ajustamos también. Esto finalmente como esto finalmente como un plano final donde le entregamos a todos como los interesados, stakeholders que uno trata de hablar en este proyecto, para luego después llegar a definir en mucho más detalle cada una de las zonas, ¿ya?
Después para cada una de las zonas también se hizo como un levantamiento y una posible ubicación futura de estas posibles construcciones, ¿ya? Pero esto todavía, y bueno, y esto, cada una de estas especies como de ficha o indicador, arroja toda esta serie, todos estos otros indicadores, la pendiente, el asolamiento, incluso las vistas. O sea, yo creo que cuando también uno, trabajar en el programa de Sistema de Información Geográfica, uno puede poner como puntos de vista y observadores, y también te arroja un poco esos mismos resultantes. Y después, claramente, es trabajar a esta otra escala, una escala como mucho más detallada, definida, donde nos permite establecer otro tipo de decisiones de proyecto, como es el caso ya de lo mejor de una proyección futura de estas construcciones. Finalmente esto terminó en la primera etapa, terminó siendo una entrega de básicamente de estas 16 fichas o planos, cada uno con sus indicadores, con sus características, con su vegetación, con su fauna, y con otras apreciaciones del paisaje que son apreciaciones del paisaje más, que no te lo indican otros indicadores, sino que son más apreciaciones del paisaje, uno podría decir como personales o ya valóricas, ¿ok? Esto fue con esto nosotros finalizamos la primera etapa de este parque privado, y la segunda etapa ya sería el desarrollo incluso como más detallado y definido de cada una de estas zonas. Entonces, pero lo que me interesaba mostrarles, sobre todo en este proyecto, era como de cómo es muy importante llegar a estas observaciones a distintas escalas, para luego ir acercándose a una aproximación del paisaje y una observación del paisaje de acuerdo a lo que el territorio te entrega, ¿ya? Y otro proyecto que les quería mostrar un poco también en base a lo mismo, esta es una isla, también una isla privada cerca de Valdivia, donde el encargo fue tratar de entender y proyectar ecológicamente un plan para la isla de acuerdo a su condición. Entonces, obviamente que es básicamente lo mismo, les quería mostrar un poco acá el proceso, esta idea de entender primero la ubicación en torno a las alturas que hay en el sector, los atractivos, bueno, parte importante acá es todas las áreas de evacuación, que incluso el mapeo que uno encuentra como en redes, y también otros mapeos que genera a su vez. Y parte importante de este proyecto, que está siendo súper interesante, que uno de repente empieza a estudiar el paisaje, pero terminas tratando de entender y empezar a entender que puedes trabajar con otras cosas. Y en este caso, nosotros nos dimos cuenta que, obviamente, que estando esta isla dentro de una condición de estuario, los estuarios tienen una condición muy particular, que esta mezcla de agua dulce con salada, que se da una especie, también se da un hábitat muy particular, pero también está la condición del levantamiento del nivel del crecimiento del nivel del mar, y por otro lado los sedimentos. Incluso como anécdota, yo creo que era muy importante, porque cuando nosotros fuimos a la visita nos dijeron, sí, nosotros estamos convencidos que el nivel del mar, pero creemos que la tierra crece también. Y efectivamente, porque el trabajar los sedimentos es todo un tema. Entonces, no, en verdad, en este proyecto ha sido realmente un desafío, porque hemos tenido que entender cómo funcionan los sedimentos de este lugar, y para poder llegar después a trabajar con ellos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos entendiendo incluso la isla dentro de una condición mayor. Después ya hacemos todo este barrido como de información en la isla, levantamiento de las condiciones existentes, asolamiento, cuenca, o sea, incluso como todo el drenaje de agua que tiene la misma isla. Y lo interesante es que te permite sacar conclusiones, porque la isla hoy en día tiene un problema grave de erosión. Entonces, una de las cosas que estamos como proyectando en el tiempo es, por un lado, cómo trabajar esa erosión, obviamente con un trabajo también de pendiente, pero también con un trabajo del sedimento, que es una tremenda herramienta. Entonces, para esto hemos tenido que entender también la misma isla en una serie de cortes, cuáles son los límites de esta condición de marisma, a dónde empieza el agua profunda, a dónde está la roca madre, para luego llegar a proyectar con este mismo perfil. Entonces, pero para esto, o sea, para llegar a lo importante es como traspasar
darle un poco la observación de lo bonito de esta visión de la arquitectura del paisaje, porque esto también es diseño. O sea, uno de repente piensa que solamente a lo mejor, bueno, ahí podemos tener una conversación, que solo el tema como de la vegetación, pero no. Diseñar una pendiente, diseñar una playa, diseñar una cuenca, eso es diseño, y para eso hay que tener una observación del paisaje y un poco tratar de entender lo que el territorio te entrega, y para tú establecer serios criterios y llegar a tener después criterios de operación en ese mismo y de diseño. Bueno, esto es un trabajo que también todavía está como en proceso, así como les decía, esto termina en una serie, parte del plan es trabajo como de la proyección de la evolución de esta misma isla, el diseño también de 12 cabañas, senderos, caminos, invernaderos y una marina. Entonces nosotros hoy día nos encontramos todavía en el proceso también de entender y por sobre todo hemos tratado de llevar este proceso a trabajar con el sedimento, trabajar con el agua y trabajar con este tema de la erosión, que creemos que es una tremenda herramienta. Y muy rápidamente también les quería mostrar, porque a lo mejor uno no lo ve, está esta otra escala, que también es súper bonita, una escala más de diseño residencial, donde uno también, e incluso estos otros proyectos también terminan en alguna medida en esto, en un proyecto de plantación, efectivamente, donde, o de diseño de todo lo que es la arquitectura del paisaje, claro, de arquitectura del paisaje. Y en caso mismo, nosotros, claro, siempre trabajamos con este diseño de plantación, y este mismo diseño de plantación lo tratamos de meter a establecer estos parámetros de cómo las distintas floraciones van durante el año, los intereses, incluso que no solo de floraciones, sino también de la hoja, incluso del tronco del árbol, que eso también es parte, es otra área muy bonita de la arquitectura del paisaje, pero trabaja a otra escala, y eso mismo también uno también termina finalmente en planos técnicos mucho más detallados, lo mismo que uno también como que ve en arquitectura. Eso. Muchas gracias, Paulina. A propósito de lo que nos planteas, una de las cosas que se ha discutido, sobre todo en esta relación entre las escuelas del paisaje norteamericanas, de línea más anglosajona, y las escuelas más de origen francés, más de la línea francesa, ¿cómo se equilibra este concepto de paisaje que se entiende más científicamente, ya sea como una red normativa funcional, como un sistema ecológico, y la forma en que este mismo lugar se entiende cognitivamente, poéticamente, emocionalmente o culturalmente incluso? O sea, ¿en qué momento en estas capas de análisis entran esos otros aspectos que podrían ser culturales, que podrían ser incluso estéticos, que de alguna manera está abordado más en el último proyecto que muestra? Sí, yo creo que están abordados en todos, porque igual finalmente uno cuando hace el barrido de información, hace estas otras como observaciones y termina finalmente, o sea, por ejemplo, en ese proyecto de la isla, como es un proyecto todavía en proceso, el plan es que termine en un diseño de esa magnitud. Pero básicamente, claro, o por lo menos la escuela que yo tuve en Berkeley, es tratar de primero, por sobre todo, entender el territorio y tratar el territorio aún más allá de lo que es el predio mismo, porque hay una serie como de decisiones y condiciones de ese mismo territorio, lugar, que están definidas aún más allá de lo que está pasando ahí. Entonces eso es como, yo creo que es como es lo importante de hacer como esta observación multiescalar. Y me gustaría como decir también, uno trabaja con muchas como disciplinas distintas, que yo creo que es súper importante. O sea, uno también, todos estos proyectos, nosotros presentamos, claro, un botánico, geógrafo, geólogo y otros. Entonces, al final uno toma todas esas observaciones y también la observación de uno como arquitecta y todos los diseñadores, sus observaciones a lo mejor más estéticas, pero básicamente lo que uno
trata de dar a partir de todas estas observaciones técnicas y también observaciones de paisajes como, que a lo mejor no pueden ser tan medibles, que son más apreciaciones del paisaje, la idea es dar soluciones con diseño. O sea, yo creo que ahí está la diferencia que de repente nosotros como arquitectos del paisaje sí damos soluciones y debemos definir esas soluciones con diseño, que es como la idea de agrupar todas estas otras como observaciones del paisaje que de repente pueden ser mejor más áridas o tan técnicas, pero finalmente la idea es dar soluciones con diseño. Es que Muchas en ese gracias, Paulina. sentido, metiendo la cuchara, perdón por Por interrumpirte. supuesto, Pancho, te da la palabra. No, pero lo interesante de esa discusión es que desde ese diseño emergente, que emerge del dato, de la información, un poco lo que muestra Paulina, que es todo ese análisis más duro asociado a cuencas, escurrimientos, asolamientos, pendientes, etcétera, que son datos por lo general que se trabajan interdisciplinariamente, es decir, con equipos de geógrafos, con modelos SIG, distintas cartografías, etcétera, te permiten informar la toma de decisiones en el diseño. Pero igual hay una toma de decisiones en el diseño con esa información sobre la mesa. Y ahí requiere de una postura estética, una postura ética incluso, y eso de alguna manera es el rol que tenemos como arquitectos de aglomerar estas distintas variables que muchas incluso desconocemos. Nosotros no somos especialistas como los geógrafos en sus materias o como los ecólogos, pero sí tenemos que converger con ellos, entender y comprender, y sobre eso tomar decisiones. Y eso es un poco el rol y decisiones de diseño, que creo que lo hemos discutido en algunas otras ocasiones, Pilar y Paulina, pero es lo bonito también de nuestra profesión, entre comillas, y lo que muchas veces creemos que en estos casos dejamos a otras especialidades tomar decisiones, pero muchas veces esas decisiones son solamente información. La pregunta es qué se hace con esa información y cómo se guía procesos de diseño, procesos de toma de decisiones asociadas al dato, pero asociadas también a las condiciones culturales, estéticas de los lugares. Y ahí hay un desafío, entre comillas. Y ahí está, de alguna manera, lo que yo creo que es un campo fértil de la arquitectura, del paisaje en Chile. Dada, de alguna manera, nuestra condición territorial, que es única prácticamente mundial, que nosotros lo más increíble que tiene Chile es su geografía y es su territorio, cómo somos capaces de comprenderlo y trabajar en él. A distintas escalas, es decir, va desde, como mencionáis, la Paulina, puede ser un detalle incluso de una banca que tiene efectos a escalas cuando uno la repite y pasa a ser un componente relevante dentro de una escala de una zona urbana o de un parque u otro. Es decir, el detalle constructivo, es decir, el 1 a 1, muchas veces tiene mucha relación con el 1 a 100.000 o 1 a 10.000, por entender el efecto que puede tener cuando esto también se mira desde esa otra perspectiva. Y eso por lo general en arquitectura no lo miramos de forma tan clara, porque nos enfocamos más que nada a la escala 1 a 100, 1 a 200, que es como del proyecto del objeto. Pero ese objeto, si lo miramos a las dimensiones más territoriales, también tiene impacto. Entonces es súper interesante esa dicotomía de poder estar como en el mundo de casi que volando como a una escala del Sputnik y a su vez estar en el material, en la tierra, en la materia misma. Y además en capas que muchas veces no consideramos. Nosotros hemos trabajado juntos, entonces, cómo también lo que está en el subsuelo puede condicionar decisiones de diseño, no solamente lo que está a nivel de suelo, que normalmente en la arquitectura uno está trabajando con los límites del terreno, ¿no es cierto? Con ese paralelepípedo que siempre nos piden que esté absolutamente definido y con una superficie que parece totalmente neutra y tenemos hacia arriba y hacia abajo una data importante. Quizás nos podrías mostrar a través de proyectos, Pancho. Perfecto, vamos a compartir acá pantalla, a ver si se ve. Voy a mostrar dos casos de estudio que estamos trabajando. Uno, y acá voy a ir a un lugar completamente distinto, esto es con el Gran Concepción. En los años 60 es lo que se llama a la izquierda, es lo que es el estero y humedales de el Canal Ifarle, que es parte de un palio cauce de lo que es el río Biobío en su desembocadura a través del humedal Rojano Andalién, que en realidad es más del río Andalién. Y esto es una imagen de este año, en alguna manera, del mismo lugar, es decir, cómo la ciudad ha crecido sobre estas condiciones naturales a través de relleno, de drenajes, de estas condiciones de estuario de humedales. Y nos encontramos con un desafío,
una demanda en realidad de que acá empiezan a chocar ciertas fuerzas y requerimientos. Por un lado, la necesidad de la ciudad de crecer, por otro lado, la problemática de muchas comunidades que año a año se ven inundadas a pesar del cambio climático, producto de que hay menos lluvia pero más fuerte, y porque de alguna manera al encauzar, al administrar estos cauces naturales, se cambian los ciclos hídricos y genera ciertos efectos colaterales. Y también ONGs y grupos sociales que quieren preservar los humedales y las condiciones ambientales del lugar. Entonces, tenemos un choque de fuerza, y la pregunta era, bueno, ¿qué se puede hacer en este lugar? Estamos hablando de un recorrido, en este caso es súper bonito como el territorio, la geografía o los cauces, el paisaje, las condiciones del paisaje, son una serie de dinámicas que se despliegan en el territorio, como son los ciclos del agua, los vientos, etcétera, no se restringen por los límites políticos o geopolíticos. Es decir, acá este es un cauce que pasa desde Concepción a Hualpén a Talcahuano, tiene la cuenca más de 50 kilómetros cuadrados y tiene un efecto en más de 214.000 personas. Eso sí, si uno analiza un poco los cuerpos de agua, cómo están definidos según las normativas y los instrumentos de planificación, el cuerpo de agua es una línea, que no es así la realidad. Si analizamos los descubrimientos, cambia por completo la dimensión de este lugar y empezamos a entender un concepto que es bien bonito y que es bastante experimental, que lo habla mucho Dilip Da Cunha y Anwar Mathur, académicos de Harvard y la Universidad de Pensilvania, que hablan de, más que hablar solamente de presencia o no de agua, hablemos de wetness o humedad, que habla desde la humedad en el suelo hasta la carencia de humedad si nos vamos al norte del país, que tiene efectos en el territorio, efectos en la geología, en el suelo, en las condiciones de habitar, etc. Analizamos las pendientes también y analizamos el plan de maestro de aguas lluvias, que es un proyecto que está desde los años 80, que la idea es encauzar el canal a través de unas obras de arte, es decir, generar un canal de hormigón con una eficiencia de, ojalá, despejar las aguas. ¿Por qué? Porque este cauce es el sistema de drenaje de todas las aguas lluvias del Gran Concepción. Entonces lo que ellos quieren es traer todos los colectores y botar el agua rápida y se vaya rápido. La pregunta es, ¿ese es el mejor sistema o no? ¿Cómo conciliamos eso con las condiciones ambientales? Y ahí nos surge la oportunidad de plantear un proyecto de hablar de ya 122 hectáreas de corredor hidrológico con 87 hectáreas de canal y 35 hectáreas de humedal, de recuperación de humedal. Por otro lado, empezar a entender las áreas de valor natural, cuál es la cobertura vegetal, es decir, distintas capas, y una variable que nos encontramos por sorpresa, es decir, analizando las imágenes de deltas de temperatura, los cambios de temperatura, nos damos cuenta que un sistema hídrico, en este caso, no solamente funciona como un sistema ecológico para que de alguna manera funcionen las aguas y las especies, sino que además es un amortiguador de temperatura. Tenemos al lado el aeropuerto de Gran Concepción, que tiene un color rojo, eso habla de las temperaturas más altas, pero al lado esto pasa al tiro hacia un color amarillo, incluso verde, regula las temperaturas bajas, y eso tiene un efecto en todo el entorno. Entonces pasan a ser no solamente sistemas que uno aprecia porque funcionan, porque es área verde, porque genera espacios públicos o se pueden mejorar las aguas, incluso está regulando la temperatura del contexto en general. Entonces tiene efectos súper directos en el habitar de las personas. Y en ese sentido, la idea era poder crear un 180 hectáreas de infraestructura verde, asociar este sistema hídrico no solo con el canal propuesto o las áreas establecidas por el sistema público y los humedales existentes, sino que además distintas áreas verdes que están según los planes reguladores, o etcétera, muchos de ellos no desarrollados, y cómo podemos empezar a entrelazar y crear un sistema un poco más complejo. Por otro lado, este lugar se encuentra con una articulación del desarrollo de la ciudad, que son la red de vialidades, autopistas y los puntos de congestión más complejos de Gran Concepción, justamente en este mismo lugar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a no solamente pensarlo desde el sistema ambiental, sino que desde el sistema social? ¿Qué puede ofrecer para, por ejemplo, generar eslabones para conectar las rutas de ciclovía, generar distintos enlaces y eso poder permitir crear un sistema de movilidad en torno a este eje, en este caso, que pueda poner en valor, abrirlo hacia la comunidad, pero además dar ciertos desplazamientos seguros a través de modelos de ciclopaseos, etc. Por otro lado, el desarrollo de la ciudad, la demanda de la ciudad por nueva tierra, por desarrollo para poder dar espacios de vivienda y otro equipamiento. La carencia de equipamiento en torno a este eje es importante, lo que tiene efectos directamente en la calidad de vida y en la accesibilidad a bienes y servicios públicos, es decir, accesibilidad a escuelas, equipamientos deportivos u otros. Bajo eso se arma toda una serie de modelos SIG y también de multicriterios que nos permiten poder identificar las potenciales áreas de intervención y sobre eso establecer de alguna manera parámetros de diseño tipológicos dependiendo de las condiciones de cada tramo o de cada zona
de este sistema hídrico, cómo de alguna manera podemos empezar a desplegar espacios públicos como buffer entre la ciudad y las zonas sensibles de humedal o zonas de mayor densificación. Y se crea de alguna manera una imagen objetivo. Esta es una imagen objetivo que lo que busca ya es mirar el desarrollo no del sistema hídrico como un canal, sino que como un sistema de humedales, de espacios públicos, de áreas verdes, de jardines de aguas lluvias, de drenajes urbanos sustentables, es decir, acequias vegetadas u otro, y empieza de alguna manera a ya no hacer un sistema hidráulico de colectar agua, entubarla y ojalá despejarla rápidamente al mar, sino que empieza a ser un sistema de áreas verdes, de equipamiento, de distintas componentes del espacio público que actúan como una esponja urbana que no solamente retiene el agua de la ciudad que viene de las aguas lluvias, sino que también permite tratarla, reducir su velocidad, reducir su temperatura y con eso generar una mejor conservación y un mejor hábitat, no solamente para especies de aves, acá hay múltiples aves que anidan, u otros mamíferos que de alguna manera viven en torno al sistema hídrico, sino que además un mejor hábitat para los habitantes y su entorno. ¿Mm? Se establecen distintas fases, hay condiciones de infraestructura límite, por ejemplo, los atraviesos bajo las vialidades mayores, que son la autopista a Talcahuano o la avenida Alessandri, requieren 19 veces su tamaño los atraviesos para que pueda funcionar el sistema hídrico como debiese ser. Y se plantean ciertas estrategias como algunos proyectos detonantes. Nuevamente acá estamos jugando en escalas, tenemos una escala macro y nos vamos después a una escala de un paño para empezar a ver cómo se despliegan estos distintos sistemas. En este caso, es un paño que tiene un área de desarrollo, se trabaja con las comunidades alrededor para definir ciertos programas de áreas verdes, canchas de fútbol, equipamiento deportivo, incluso la puesta en valor de lo que ellos llaman un bosque mágico, que es un bosque semi-hundido, que quedó hundido con los humedales, es la recuperación del humedal, la experiencia de este humedal, de alguna manera, para poder entregar la puesta en valor de estos lugares, que muchos de ellos habían quedado abandonados, han sido rellenos, zonas de microbasurales u otros, y pasarlo a ser de alguna manera una fachada para la ciudad, y también poner en valor distintas condiciones de actividad, etcétera. Tengo un video, es un poco largo, eh, pero mientras conversamos quizás lo voy a poner en silencio. Por tus venas corre tu origen, tu historia, que lo que busca es explicar de alguna manera esta estrategia a las comunidades y a distintos actores. Ahora bien, lo bonito de este proyecto en este caso es que no solamente tiene múltiples escalas, porque estamos hablando de una escala metropolitana y también escalas de terrenos en particulares, sino que también tiene múltiples cabezas. Por un lado, está ciertos desarrolladores del mundo privado que tienen paño en este lugar y les interesa poder seguir avanzando con el desarrollo de la ciudad, pero se dan cuenta que tienen que mediar entre el desarrollo y la conservación de estos lugares. Por otro lado está el gobierno regional, que requiere de un plan maestro de aguas lluvia y tiene que hacer ciertas acciones para evitar la inundación de ciertas zonas. Y por otro lado están las comunidades que se ven afectadas por las inundaciones y ONGs que de alguna manera lo que buscan es conservar y preservar los humedales. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo entre las partes? Y muchos de ellos ni siquiera dialogan entre sí. ¿Cómo vamos generando un proyecto que al final no solamente cumple para un fin, sino que lo que busca es generar una mejor ciudad? Desde la perspectiva de una condición ambiental y de paisaje como es los sistemas hidráulicos y los cauces, en este caso, del Gran Concepción. Y eso es un poco la idea de este nuevo plan IFARLE, es una estrategia en este minuto, lo cual también habla de la temporalidad. Esto más que un proyecto fijo, lo que plantea son estrategias de recuperación de las aguas, de manejo de la puesta en valor de este lugar, y la idea es establecer luego una serie de procesos en el tiempo de manera de poder implementarlos, desde proyectos detonantes que son inmediatos hasta una estrategia más amplia que también requiere de cambios normativos y otros usos. Y ahí es un poco la apuesta es, bueno, ¿cómo pasamos desde esta condición de un humedal deteriorado, una zona donde la ciudad de alguna manera ve como insegura, que se inunda, a una oportunidad de generar espacio público, generar reconversión ambiental y de alguna manera preservación de estos atributos ambientales, pero también tratando de armonizar desarrollo, conservación y, y también espacios para la comunidad. Y ahí de alguna manera creemos que hay una oportunidad súper interesante porque por un lado trabajamos desde la data, pero también trabajamos desde las comunidades. La participación ciudadana es muy importante, de alguna manera poder entender no solamente lo que dice la data, sino que lo que dice el lugar, desde la apreciación técnica, pero también de la apreciación también estética, pero también desde los requerimientos de las comunidades. Y ahí hay como todo un desafío que toma tiempo. Estos son proyectos de larga data,
ya llevamos más de prácticamente un año en esta estrategia y todavía estamos en los comienzos de ella. Entonces, acá también nuevamente la pregunta es, por un lado, diseñar en distintas escalas, pero también diseñar pensando en un proceso más que en un objeto, que es parte también de las discusiones que planteaba Pilar en la conversación al inicio. Es decir, acá puede cambiar el edificio, puede cambiar la solución específica de alguna determinación del proyecto, pero la estrategia es la que se preserva, y lo importante es que sea un punto de acuerdo entre todas las partes, en el cual todos rememos hacia el mismo lugar. Y eso cuesta, es complejo, pero creemos que hay espacio para eso, es decir, hay espacio para poder crear estas oportunidades de ciudad, oportunidades ambientales, y por eso sigo creyendo que estamos en un territorio fértil, porque hay mucho que hacer. Eh, Ahora bien, es súper multidisciplinario también, no solamente multiescalar, sino que requiere de, acá nosotros no somos especialistas viales, no somos especialistas hidráulicos, sino de trabajar con muchos otros que sí lo son, eh, y poder articular en conjunto una mirada de acuerdo, un codiseño, entre comillas, del territorio. Bueno, voy a seguir avanzando un poco más rápido. El proyecto termina con que lo que permite el uso de suelo es poder desarrollar sobre el humedal. Nuestra propuesta es poder volcar esa densidad de los perímetros para generar una ciudad más densa y con más programas que permita viviendas de integración y otros más. Y sobre eso terminamos con alguna imagen objetivo de ciertos componentes. Incluso se propone un centro de humedales urbanos que está, el mundo privado está disponible a desarrollar, que permita medir y cuantificar y mantener en el tiempo un seguimiento de los estándares de calidad de los humedales, junto con un desarrollo de ciertas zonas aledañas a estas que de alguna manera aprovechan este atributo como una puesta en valor y más que nada como un espacio público de alta estándar. Y otro caso que con Pilar hemos estado involucrados hace hartos años también, que también habla de esta mirada multiescalar, es el caso de la Laguna Carén de la Universidad de Chile, donde hay un desafío primero de plantearse con la universidad, de alguna manera se hace cargo de este paño desde el año 94 en adelante, con el fin de poder crear un campus tecnológico, pero la pregunta es cuál es el rol de la universidad en este territorio y qué puede servir a este territorio para crear un espacio que tensione la lógica de las facultades que de alguna manera tienden a encapsular el conocimiento y generar un espacio de transdisciplinaridad donde se encuentren instituciones, múltiples instituciones, que además sirva de plataforma para no solamente la universidad, sino distintas universidades regionales, que permitan involucrar al mundo público y privado, y además parte de la plataforma internacional de la universidad, lo que busca es abrazar de alguna manera a las distintas comunidades, la comunidad universitaria, la comunidad local, para generar síntesis de problemáticas nacionales, pero que además puedan ser transferidas a nivel internacional. Ahora bien, esto queda a las afueras del límite urbano, es decir, estamos hablando que es una zona rural, es un parque que fue declarado el PRMS, el Plan Regulador del año 94, como área verde, a pesar de que está fuera como parque metropolitano, a pesar de que está fuera del límite urbano, y estaba siempre a los albores, a los afueras del límite de la ciudad de Pudahuel por la Ruta 68. Pero desde hace 2 años atrás en adelante se aprobaron las PEDUC y SODUC, lo cual permitió mirar esto que va a ser de alguna manera el futuro desarrollo de expansión, mayor desarrollo de expansión urbana en la región metropolitana para las próximas décadas, va a pasar a estar dentro de la ciudad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos trabajar con las condiciones normativas? ¿Cómo podemos crear de alguna manera una mirada que permita innovar y proponer una condición distinta de una ecología de la innovación en este paisaje, que nos permita poder poner en valor, en este caso, la única laguna navegable que nos queda en la región metropolitana, natural, los distintos estuarios y las distintas condiciones de humedales, junto con las áreas de alto valor de conservación, que son de alguna manera las zonas donde están los cauces de agua, que además permiten generar un puente ecológico entre la cordillera de la costa y un cerro isla, que es el Cerro Amapola, y sobre eso poder construir un legado que es un gran anillo de deforestación que tiene una mirada no solamente desde la perspectiva de experiencia, sino que además una mirada geológica desde el aire, es decir, está justamente en el cono de aproximación del aeropuerto. Y eso nos permite poder crear un área de sucesión natural, un gran vacío, un santuario idealmente de la universidad, junto con el desarrollo de un área de innovación, lo que sean unos ecotonos de innovación que permitan disponer de distinta infraestructura, pero que bajo la mirada de un gran parque, en
en el cual tiene usos públicos como parque metropolitano. La reforestación del Cerro Marmola es muy importante, dado que es un cerro que ha tenido altos incendios. La consolidación de una serie de antenas en una antena mirador, campus deportivo para la universidad, un área de esparcimiento en torno a la laguna que hoy día llegan más de 100.000 personas al año, y así poder de alguna manera generar una estrategia a largo plazo asociada a distintas iniciativas que de forma independiente pueden de alguna manera permitir que no se desarrolle o que chocan entre sí, pero si articulamos un proceso, esas distintas iniciativas de alguna manera se encausan en un sentido común. Y esto se lanzó y se inauguró a los últimos meses del gobierno de la presidenta Bachelet con el impulso del rector Vivaldi, y sigue avanzando en una fase a través de una mesa técnica, y la idea es de alguna manera que este sueño se vaya consolidando ya en un proyecto vivible y tangible, a través de ya los dos primeros centros de innovación que se están instalando en este lugar, que es el CETEC, que es el Centro de Innovación en Tecnología de la Construcción, y el CETA, que es un Centro de Innovación en Tecnología de los Alimentos que están construyendo hoy en día, pero que en paralelo va asociado a todo un plan de reforestación y a un plan de recuperación de la laguna. Entonces, nuevamente acá nos encontramos con distintas iniciativas de distintas escalas. El caso de Carén es un predio que tiene más de 1.000 hectáreas, es decir, tiene casi el tamaño de la comuna de Providencia. Y la apuesta es cómo la universidad desarrolla en un territorio tan vasto un proyecto que permita generar estos centros de innovación, pero a su vez mantenga la condición de parque y resguarde los atributos ambientales y naturales, culturales también de este lugar, entendiendo que hay una tradición histórica de la comuna de Pudahuel y su entorno asociada a estas lagunas. Había muchas más antes. Y cómo estas distintas iniciativas permiten poder hacer converger estas distintas variables, pero a su vez también implementar un desarrollo en el tiempo. Creo que en ambos casos hemos presenciado con ambos expositores y en los proyectos que nos han mostrado, presenciado la complejidad además a la que se enfrenta hoy día el arquitecto del paisaje, a la complejidad de coordinar un enjambre de disciplinas y de intereses súper diversos sobre el territorio. Ahora, en el caso de ambos, ustedes también se enfrentan a la docencia. Entonces, ¿cómo estas experiencias se han volcado a la docencia? Me gustaría que tanto Paulina como Francisco nos dieran su opinión, su experiencia como docentes ahora, ¿no? O sea, cómo esta experiencia, cómo en el proyecto se traslada al taller, esencialmente. Al taller inicial en el caso de Paulina, bueno, también tienes proyecto de título. Y en la etapa final en ambos. Paulina. Sí, bueno, sobre todo yo con respecto a paisaje he podido llevar mucho más a título, porque los proyectos que guío que guío son proyectos de paisaje. Personalmente ha sido un gran desafío, porque existe de repente esa aprensión también en la universidad de los proyectos de paisaje, de que, o la observación de cómo se termina mostrando también. Entonces, y si bien creo que también ha sido todo un desafío de tratar de o traspasar o intentar traspasar este conocimiento de que es clave tratar de entender cómo se trabaja el territorio. Entonces, y ojalá, yo creo que el otro día con Pancho lo hablábamos, de tener geografía al lado es una tremenda herramienta para nosotros y les deberíamos sacar todavía más provecho. Ojalá que sea como un trabajo más multidisciplinario incluso y a la par con ellos, porque sobre todo en este tema, en arquitecturas del paisaje, es clave. Y yo creo que, y tratar de, o sea, sobre todo en docencia, y es como he tratado como de que levanten a partir de este trabajo, que yo creo que es algo que tiene la arquitectura del paisaje, que es muy bonito, es tratar de ver aquello que no se ve a simple vista. Y eso yo creo que requiere, que puede mostrar sobre todo como
otra observación y otra aproximación a un proyecto de arquitectura. Y que es un poco incluso lo que Francisco decía anterior, que el proyecto Concepción es eso, que es muy bonito, que todo este levantamiento de donde habían humedales antes, de relleno, etcétera, es eso, y logra un poco con el proyecto que está desarrollando, levantando eso, cómo era un poco el paisaje original, hacerlo como relucir y proyectar con eso, y respetándolo. Yo creo que en la academia hay una oportunidad increíble también, porque no sé si le pasó a la Paulina, pero de alguna manera como que uno entra a estos temas, al menos me pasó a mí, como compensando muchos temas que no me tocó ver en la universidad, en la época cuando éramos estudiantes, y que están un poco también en los límites de lo que entendíamos como arquitectura, pero que hoy día yo siento que están en el centro de lo que entiendo como arquitectura porque van directamente a la forma en cómo habitamos. Y lo otro interesante es que también, dadas las condiciones contextuales de cambio climático, de demandas sociales, de alguna manera también de empoderamiento de la ciudadanía y de otras condiciones más, esto se hace más inminente. Ya no pueden ser temas ocultos, sino que son temas asociados a cómo queremos habitar en nuestro territorio, qué entendemos por nuestro paisaje, paisaje cultural, paisajes productivos, paisajes de conservación, qué rol tenemos como ciudadanía al respecto, ¿no? Y donde ya eso obliga a tomar postura. Y me ha pasado al menos en el mundo académico que cada vez hay más estudiantes con más preguntas quizás, no tienen muy claro qué es. Hasta el día de hoy mi difunta madre creía que yo me dedicaba a plantar petunia. Y por desgracia creo que si la planta que planto la mato, tengo malas manos para plantar plantas, pero en mi terraza, en mi departamento está todo muerto ya, pero es porque quizás le echo mucha agua. Pero, pero es más asociado a nuestra relación con este contexto amplio y entender que ya no podemos diseñar en contra de la naturaleza, tenemos que diseñar con ella. Y eso creo que es un llamado a todas las áreas que tienen implicancia en nuestro quehacer y en cómo habitamos ya sea desde las ingenierías hasta el diseño, a la geografía. Es decir, yo me saco sombrero por los geógrafos y reconozco que acá en la oficina tenemos un equipo de geógrafos increíble. Es decir, el nivel de conocimiento, de seriedad, de rigor, de comprensión del territorio, de lectura de las variables es clave porque te da insumos para poder actuar. Lo mismo con el mundo de los ecólogos, de los biólogos, de los botánicos, de los forestales, por ejemplo. Y eso habla también de quizás de entender de que nuestro rol dentro de nuestra ignorancia justamente es actuar en esos bordes para poder tratar de amalgamar estas distintas visiones y tomar decisiones sobre qué hacer desde esa información. Lo cual también hay una responsabilidad por parte nuestra. Yo creo que también hay una discusión ahí sobre cuál es la responsabilidad de nosotros como profesionales en la forma en que habitamos el territorio, en que diseñamos el paisaje. Así es. Paulina, quizás tú podrías completar esta visión de esta idea del proyecto como proceso, de la propuesta, digamos, de que uno finalmente está trabajando también con el tiempo como componente, que frecuentemente tampoco introducimos en los proyectos de arquitectura con tanta naturalidad. Para nosotros, en general, el proyecto de arquitectura hemos sido enseñados como un proyecto finito, incluso en el tiempo, que por una parte es finito nuestra intervención, pero aparentemente el edificio es un objeto infinito en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando actuamos sobre un proyecto en el fondo en el que uno plantea más bien estrategia y que se desarrolla en el tiempo? Súper, sí, con eso, bueno, con respecto a esto del diseño, con respecto al paso del tiempo, me gustaría presentarles otro proyecto que estamos acá participando, tu proyecto Dunas Dunas. Yo creo que ya es una condición de paisaje muy específica. Yo creo que incluso en nuestro país que hay que hacerse cargo. De repente uno pensaría que tenemos muchas dunas en nuestra costa,
pero solo el 2% de la costa chilena corresponde a dunas, y no es menor, y cada vez incluso ese porcentaje se está disminuyendo, y creo que es súper o sea, como importante trabajar a conciencia con ella. Es como un relicto de un gran campo dunar en Cachagua, donde se está buscando también hacer como por parte, hay toda una postulación para que sea santuario de la naturaleza, pero también un proyecto y manejo de ese paisaje un poco como en vías de deterioro, pero ahora con un plan que está siendo desarrollado. La idea es como reconstruir la duna. Igual, es lo mismo como este mismo proyecto, tratarlo de entenderlo dentro de un paño mayor, que no solamente un terreno en sí, sino que es parte de un sistema, de una serie de corredores y de parches aún más grandes. Este ya es como si uno hiciera como un zoom en las mismas dunas, que está asociado incluso a un humedal. La condición de duna y humedal es bien particular, e incluso se dan una serie como de hábitat también muy particular que no es típico en todas las dunas existentes. Asociado a esto se ha hecho como todo un levantamiento también de la flora, de la fauna, lo mismo, y acá sobre todo les quería mostrar como este proceso. Entonces, si uno tratara de entender las dunas son formaciones de arena por el viento, ¿o no? Y esta duna existente acá ha tenido todo un deterioro, obviamente como por la acción antrópica, pero también por como no manejo de la duna misma. Entonces, parte del proyecto plantea una reconstrucción de una anteduna, donde uno diseña y estudia una serie como de sistemas pasivos captadores de arena, y para eso es lo importante como de entender el territorio desde esta perspectiva del análisis del territorio, lo que te entrega. O sea, porque se estudian por dónde vienen los vientos, las pendientes, las mismas erosiones, etcétera, para uno poder llegar a determinar dónde y la ubicación de estos catalizadores para volver a reconstruir esta anteduna. Para luego después, una vez reconstruida la anteduna, empieza todo un proceso de revegetación con especies nativas dunares, y lo mismo, de alguna manera, esta reconstrucción del paisaje, y por lo mismo, o sea, es algo que uno va y que lo proyecta en el tiempo. O sea, yo creo que el arquitecto del paisaje tiene eso, de que no existe como la entrega final de la obra, o sea, hay una proyección de una suposición, y que de repente puede ser que no sea exitosa, pero por algo yo creo que también hay que ser, es clave como este dato científico y estudio como que decía Francisco anterior, como de distintas disciplinas que te dan y que de alguna manera uno a partir de diseño toma decisiones de diseño con ciencia, y que de alguna manera podrían ser especulativas en el tiempo. Y esto asociado hoy día nosotros estamos también, o sea, yo también en cada uno de los proyectos me he dado cuenta que hay distintos héroes, y que me han tratado como de levantar incluso cada uno de los proyectos, como les contaba en el proyecto, no sé, de la isla en Valdivia, es todo el tema del sedimento, que ha sido una tremenda como descubrimiento de cómo podríamos trabajar con el sedimento, y en este caso es el lagarto de Zapallar, una especie endémica que se da solo en ese lugar, y que ha sido o sea, ese solo... esa sola especie nos ha cargado de información, y hemos tenido tomar otras decisiones de diseño, desde cómo se levanta una pasarela, porque pasa el corredor del lagarto y otra especie, desde cómo eventualmente se moverían estas mismas cuerpos de arena, y eso también lo determina otro diseño. Entonces, creo que eso es bonito, que están estos distintos héroes, que lo mismo que no se ven a simple vista, y que también como que ojalá que tengamos toda esa observación como de tratar de descubrirlo. Hoy día el proceso está también en el diseño de una serie de pasarelas, miradores, e incluso parte importante que es del paisaje, es la mantención de estos lugares, y obviamente lleva todo el tema de participación ciudadana, que también decía Francisco, que es clave como involucrarlo, y en este proceso ha sido también súper importante todos los interesados o agentes alrededores que están dentro de este lugar, porque de alguna manera hay ese tema como de apropiación del lugar, y que también en alguna medida puede medir un porcentaje de éxito en el mismo proyecto.
En ese sentido está súper interesante, Paulina, el proyecto, porque habla también de diseñar a través de ese tiempo, que es un tiempo que no solamente es el tiempo del proyecto, es el tiempo de las condiciones ambientales y naturales para de alguna manera establecerse, del tiempo de la duna, del tiempo del agua. Y eso es súper bonito porque uno está trabajando con sistemas vivos. Y de alguna manera lo que uno hace, yo creo que es más que diseñar un objeto, uno diseña ese proceso, que es como dar guías con ciertas variables que pueden ser fijas, pero hay muchas que son libres. Y esa, de alguna manera, uno pierde el control en algunos puntos. Pero es sano no tener el control en todo. Y algo que a los arquitectos nos cuesta mucho, porque estamos como siempre acostumbrados a tratar de controlar todas las variables. Pero esa apertura, esa flexibilidad también es lo que lo hace más resiliente en el tiempo, más viable. Sí, eso me hace pensar también que no solamente trabajamos con el tiempo, sino que también con la incertidumbre. O sea, el- la vegetación nos enseña, y en realidad cualquier medio natural, eh, de que finalmente no tenemos todos los datos, pese a este intento a través de los métodos científicos, digamos, de aproximarnos lo más posible a entender los procesos naturales. Procesos como el cambio climático nos llevan a pensar que podemos prever, podemos proyectar ciertas modificaciones de nuestro entorno, pero en la realidad nos puede mostrar otra cosa. Lo mismo que en los procesos sociales. Y ahí quisiera preguntarles un poco para terminar, porque hemos dado bastante énfasis al trabajo multidisciplinar con geógrafos, botánicos, geólogos, y varias especialidades, sobre todo que nos dan cuenta de los aspectos eh, materiales del terreno, de nuestros sitios. ¿Qué pasa con aquellos aspectos inmateriales? ¿Con quiénes han trabajado? ¿Quiénes se han sumado a sus equipos? ¿Han trabajado con historiadores? ¿Han trabajado con sociólogos? Quisiera saber que nos contaran eh, su experiencia en eso. Paulina. Francisco, no sé si quieres Oh, partir. sí. Bueno, y mira, lo más entretenido al menos de esta forma de entender el diseño de la arquitectura y la arquitectura del paisaje es que uno tiene que trabajar con muchos especialistas que uno no conoce. Recuerdo haber trabajado en el caso, por ejemplo, del proyecto, otro proyecto que se llama Corazón Espacio, que tiene una incidencia directa en zonas escindidas en la región metropolitana de que no tienen acceso a bienes y servicios. Trabajó años con sociólogos, más de un año con sociólogos, especialistas en participación ciudadana, con las comunidades, para generar esos lazos, incluso historiadores, que te permiten dar una perspectiva también, no solamente lo que pasa hoy, sino que de alguna manera la trazabilidad hacia atrás de por qué las cosas están como están, te permite con eso poder también entender los contextos. Pero no siempre es fácil, también hay que reconocer eso, es decir, un poco lo que hablábamos con la Paulina antes de partir esta charla, que uno un poco como un medio evangelizador, uno está como tratando de poner estos temas sobre la mesa, la importancia de los factores sociales, los factores ambientales en los diseños, pero todavía existe una mirada casi unidireccional muchas veces. Lo interesante es que el contexto actual está forzando que esa mirada ya de alguna manera está en jaque. Las condiciones del medio, es decir, las crisis de alguna manera asociadas a los cambios climáticos, las demandas de alguna manera de escasez hídrica o de efectos ambientales asociados a la contaminación u otros, junto con, de alguna manera, también el rol de las comunidades y el rol social, hacen que ya esa forma de trabajar ya está en jaque. Entonces se requiere una mirada más complementaria. Y eso, por lo general, significa enredarse más al comienzo. Y eso cuesta muchas veces, no solamente al mundo privado, al mundo del Estado también. Porque significa levantar todas las variables, ser transparente, ponerse de alguna manera sobre la mesa diciendo, mira, esto es lo que quiero hacer, ¿qué opinan? Y no ocultar información, que cuesta mucho en Chile que seamos transparentes. Y también de sumar a otros especialistas que muchas veces lo ven como algo ajeno. Y eso requiere muchas veces de alto convencimiento, de hacer mucho para poder explicar. Y yo creo que, por ejemplo, ayer estuve en una reunión asociado al tema de las áreas de juego
y los espacios públicos para el aprendizaje de niños, con especialistas en parvulario y en educación. Y me dieron al final un input completamente distinto a lo que yo entendía, a pesar de que llevo años diseñando espacios públicos y zonas de juego. Eso es súper rico, pero también depende de, por desgracia todavía no hay como una comprensión de que se requieren muchos más especialistas para poder a trabajar ciertas temáticas, sino que hay que convencer para poder integrarlo. Lo hemos vivido también, Pilar, en algunos casos, como nos ha costado, por ejemplo, incorporar variables sociales en ciertas decisiones, incluso a instituciones, porque todavía hay cierto recelo en como de mantener un control, y yo creo que mientras más abiertos seamos, se puede llegar a un codiseño, a una variable más de donde todos se sientan partícipes de esas decisiones, y eso yo creo que es clave para darle seguridad al futuro de cualquier tipo de proyecto que se quiera hacer. Porque sin duda el gran problema al que nos enfrentamos es que, sobre todo cuando trabajamos sobre lo vasto, ambos han mostrado proyectos en que la extensión de los problemas es muy grande. Cuando trabajamos sobre lo vasto, justamente nos encontramos como en forma más patente que las intenciones y los intereses son súper diversos sobre un mismo objeto. Y hoy día creo que además nos enfrentamos con una sociedad muchísimo más empoderada, que tiene una opinión sobre su territorio y exige ciertos derechos sobre la calidad de vida en sus espacios públicos. Así que creo que hay un compromiso importante en los arquitectos a futuro. Quisiera, por último, estamos en la hora ya, una reflexión final. Sí. Yo creo que lo otro que es como interesante, sobre todo de trabajar en estas disciplinas, que al final uno en cada proyecto no es que tenga asignado incluso las distintas disciplinas con que va a trabajar. O sea, me imagino que a Pancho le ha pasado lo mismo. Cada proyecto al final de repente son equipos multidisciplinarios totalmente distintos, donde cada uno te entrega un informe y uno empieza como a catalizar toda esa información para llevar algún tipo de diseño. Entonces yo creo que es como, hay mucho por hacer, pero sí yo también me he dado cuenta que si bien poco se sabe un poco como la magnitud de la arquitectura del paisaje, en el minuto en que uno como que se la explica, yo me he dado cuenta mucho que la valoran. Es como, y así de repente también me he dado cuenta que han salido como otros proyectos a raíz de eso, o sea, como que el hecho de que ellos proyectos que puedan dimensionar en el tiempo dónde van a haber eventualmente erosiones, dónde van a haber desmoronamientos, etcétera, como que lo ven plasmado, lo ven incluso plasmado en imagen. Es una tremenda herramienta como cuando, entonces es difícil como contrarrestar esa parte o al menos como contradecir. Personalmente siento que una vez como que uno les entrega la información, tienen una visión como positiva y como que tienen como que se echan un poco más hacia atrás y tratan de entender ese paisaje y se meten en ese mismo como chip, que eso es valioso al final. Entonces, pero por lo mismo, acá yo creo que también es un poco lo que estábamos hablando, cada proyecto es como, hay una parte como de aprendizaje que uno cataliza todo, lo traspasa a diseño, pero también es de enseñar, de cómo, entonces es todo un desafío y creo que también hay mucho que hacer acá. Tenemos un vasto paisaje enorme y yo creo que hay que tratar de buscar eso, nuevas herramientas, nuevas formas de proyectar. Y la arquitectura del paisaje es otra. Así que... Bien, finalmente nos quedan un par de minutos. Quisiera pedirles una reflexión de cierre muy breve a Francisco y a Paulina. Yo creo que, reitero, y soy muy majadero, que creo que estamos en un territorio fértil asociado a la arquitectura del paisaje en Chile. Desde entender que este territorio vasto, con paisajes increíbles, requiere también de una mirada sobre él y una forma de actuar distinta. Y en ese sentido creo que quiero invitar a los estudiantes que están viendo esto a que no le tengan miedo al paisaje, que lo averigüen, que lo investiguen, que sea parte más de su léxico
puede que no a todos les guste y está bien, pero que hay acá un campo de acción importante desde la arquitectura, donde el diseño tiene un rol relevante y preponderante, asociado también al trabajo colaborativo. Y también en ese sentido no solamente a los arquitectos, sino que a los geógrafos, a los diseñadores. Esto tiene implicancias en todos esos ámbitos de acción y los invito a más que nada a explorarlo, a revisar, a investigar, a leer. Hay mucho texto sobre lo que significa esta visión de la arquitectura del paisaje, el urbanismo ecológico, el paisajismo urbano, y hay mil derivadas, muchas de ellas del mundo anglosajón, pero también hay también el mundo español, el mundo francés, porque de alguna manera nos permite poder posicionarnos o reposicionarnos desde la perspectiva del diseño en una acción más, creo yo, consciente en el paisaje. Y esa conciencia nos hace también ser un poco más humildes y tomar, ojalá, mejores decisiones. Muchas gracias, Francisco, gracias por tu participación. Paulina, tus palabras para el cierre. Pero, bueno, lo mismo, invitarlos a que se interesen de este tema. Tenemos un amplio y diverso paisaje, específicamente en nuestro país, creo que es muy particular, y muchas veces de repente no hemos tratado como de homogeneizarlo, y por el contrario hay que tratar de entenderlo en su diversidad. Entonces yo creo que ahí es cuando hay, o sea, incluso en arquitectura y en otras áreas, hay mucho que hacer. Entonces esa es como la invitación, y encontrar también nuevas formas de proyectar, nuevas herramientas y nuevos héroes, que es un poco lo que yo he tratado de buscar. Así que los invito a buscar esos nuevos héroes. Quisiera darles las gracias a ambos. Espero que esta conversación tenga frutos en quienes nos han escuchado y quienes nos sigan viendo, porque va a quedar grabada. Quisiera también decir que en nuestra facultad y en la carrera de arquitectura hay una línea de paisaje que se ha ido fortaleciendo. Crecientemente tenemos estudiantes que toman los cursos electivos, de manera que eso se transforma en un polo de interés que también nos motiva a nosotros como académicos. Hay una línea de investigación también que también se ha fortalecido, y ustedes también luego con algunos otros profesores están llevando proyectos de título que son proyectos también de arquitectura del paisaje. Creo que ese interés del que nos hablaba Corner, que yo citaba a Corner en el inicio, es un interés que se ha hecho carne también en nuestra facultad, y que a mí me da la impresión de que solo va a ser creciente y que va a ser un aporte importante a que, como arquitectos formados en la Universidad de Chile, seamos capaces de diseñar mejores ciudades, mejor arquitectura también. De actuar también en los territorios que nos corresponda de manera más adecuada, abierta y transversal. Así que solo agradecerles y agradecer a nuestra audiencia que nos haya acompañado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.